lindo. Trae la palabra, recíbala con amor, recíbala, porque el Señor la ha preparado primero antes que llegase al corazón de Él. Así es que yo le voy a pedir en el nombre del Señor que disponga aún más su corazón. En esta noche venimos a adorar a Dios. Tal vez le parezca aburrido, pero yo quiero que nuevamente le diga a su hermano, yo no sé lo que tú viniste a hacer, pero yo vine a adorar a Dios. Entonces, si usted vino a adorar a Dios, le voy a pedir que ponga por ahí su teléfono y se olvide de otra cosa y no vaya a estar platicando, porque usted y yo venimos a adorar a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a leer en esta hermosa noche. Usted va a ir entendiendo los cantos o el canto que estaban dirigiendo los ministros, y usted va a ver que es parte del mensaje. Pero al final usted se va a dar cuenta que la administración que la pastora estaba dirigiendo es parte del mensaje. Porque Dios siempre está de acuerdo cuando nosotros nos volvemos adoradores. Y cuando nos volvemos adoradores, entonces Dios respalda. ¿Lo tiene? Libro de los Hechos 2:40. Es una palabra muy conocida, pero quiero que lo veamos en esta hermosa noche. (2:40) en adelante del libro de los Hechos. La Biblia dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En esta noche yo quiero predicar bajo el tema lo que la iglesia debe ser. En todo aspecto hay un deber ser, lo que debe ser. En la iglesia, en el pueblo de Dios, también hay un deber ser. Y es que la iglesia debe de ser. En el corazón, cuando nace la iglesia, nace con propósito definido. Cuando Dios piensa en su iglesia, nace con propósitos clarísimos. Y es que Jesús pensó en una iglesia absolutamente santa, una iglesia fiel, una iglesia poderosa. En eso piensa Dios. En los últimos años que estamos viviendo, la iglesia hemos cometido algunos errores, tanto dentro de la iglesia, o sea, dentro del templo, como fuera en el ambiente que nosotros nos desarrollamos. Hemos cometido tremendos errores
Cuando nosotros predicamos y hemos cometido errores bastante críticos en la vida que nosotros manejamos a diario. Y ese problema y eso que hemos cometido ha sido la razón por la que la iglesia no ha tenido un mayor crecimiento y un mayor desarrollo. Fíjense bien, la iglesia no ha tenido el desarrollo. La iglesia no ha tenido el crecimiento que debería de estar teniendo de acuerdo a los propósitos de Dios. Ahora, le voy a decir por qué. Porque la iglesia ha permitido enredarse. Hay un verso en la Biblia que dice el pecado que nos asedia. Y cuando hablamos del pecado que nos asedia, no estamos hablando del pecado del adulterio, de la borrachera, etcétera, etcétera. Porque son cosas visibles, son cosas notables. Sino que cuando habla del pecado que nos asedia, yo le decía, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Y sabe dónde me llevó el Señor para entender el pecado que nos asedia? Algunos de ustedes vivieron en el campo y conocieron las guías de Tunquito. ¿Quiénes conocieron las guías de Tunquito? Pocos. O de cochinitos, ¿sí? Que hacen pupusas y quedan ricas, ¿verdad? Algunos solo comen Pizza Hut o otra pizza. Entonces me dice el Señor, es así como las guías de cochinito. Los que conocen las guías de Tunquito o de cochinito, ustedes saben que son unas guías tan débiles. Pero cuando nosotros nos entramos o nos adentramos en ese bejuquero, nos empezamos a enredar y nos empezamos a perder. Entramos de buena manera buscando los cochinitos o el fruto de esa guía. Pero a medida que vamos metiéndonos, nos vamos enredando y cuando sentimos, estamos enredados en una cosa bien sencilla. La iglesia, me dice Dios, el pecado que nos asedia, la iglesia se enreda en cosas sencillas, pero cosas que detienen la obra, el crecimiento, para lo cual yo propuse y fundé la iglesia en la tierra. Por tal razón, el reino de Dios no se desarrolla como se debe de desarrollar. La iglesia está preocupada en la tierra. Y está bien, trabajemos a todo dar. Como decimos los salvadoreños, rebusquémonos. Pero que esa rebusca no nos enrede. Así que ahí está la iglesia en pequeñeces, detenida en cosas que no se debe detener ni fijar. Cuando la iglesia deberíamos de estar en un completo desarrollo de predicación del reino de Dios. Le voy a contar esto para que vea que lo que estoy hablando es cierto. Una vez estaba predicando en una iglesia y después que terminé el mensaje, se acercó un anciano y me dice, hermano, quiero felicitarlo. El mensaje, Dios lo usó tremendamente. Pero ¿sabe lo que me dice? Lástima que usted andaba de manga corta. ¿Qué tiene que ver la manga corta con la manga larga? Ética nada más. Presentación personal nada más. ¿Se da cuenta? Que nos metemos, que nos enredamos en una guía de cochinito.
Y que en lugar de fijarnos qué dice la palabra de Dios, me fijo que el hermano vino de manga corta. El pecado que nos asedia. Las cosas sencillas nos asedian, nos enredan. Y por estar en ese dime que te diré, la iglesia ha perdido su valor. La iglesia ha perdido lo que debe de ser. Y en primer lugar, la iglesia debe de ser una iglesia santa. Eso es lo primero. ¿Cómo decía el coro que cantaban los hermanos? Tú eres santo. Pero fíjese que cuando habla de santo, la Biblia dice 3 veces santo. Dios es 3 veces santo. Pues la iglesia debe ser una vez santo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Porque tenemos una capa adánica. Pero debemos de ser una vez santo. Porque la iglesia debe ser santa. Si Dios es 3 veces santo, Dios no se va a meter con los que no son santos. Sino que una vez debemos de lograr ser santos. Ahora, cuando yo estoy hablando de santos, yo no estoy hablando de que usted se va a ir a una vitrinita y se va a poner ahí si como que de verdad fuera el santo y le van a decir ¿qué? San Herbert, San Julio, San Samuel. No se trata de eso. La palabra santo nos dará a entender entonces que nosotros viviremos apartados del pecado o apartados de. Entonces, en primer lugar, la iglesia debe ser santa. Después que una persona ha confesado su pecado, después que una persona ha conocido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, empieza un proceso que desde el primer día que aceptó, empieza a ser santo. Por supuesto que la santidad es progresiva. Cada día debe de ir más santo y más santo. Porque un día, cuando Cristo nos traslade de la tierra al cielo, seremos totalmente santos. Vea lo que dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, o sea que es necesario estar en Cristo para lograr la santidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas son nuevas. Todos los días nos demanda Dios santidad. Miren, la iglesia ni un segundo se debe de desprender de la santidad. Mire, si un segundito usted y yo nos desprendemos de la santidad, rapidito nos enredamos en la guía. Ya no del cochinito, sino en la guía de Satanás. Porque Satanás, la Biblia dice que anda como león rugiente. Y cuando usted da un paso, allí va Satanás. Pero cuando usted deja un momento la santidad, Satanás ya no está atrás, sino que Satanás ya está delante y se le pone enfrente. ¿Qué pasa? Usted hace como enredado en la guía de cochinito. Empieza a buscar la salida y usted se empieza a meter, a enredar en el pecado. Se empieza. Cuando siente, está anegado en el pecado y la santidad la perdió. Entonces, la santidad es progresiva y la Biblia nos enseña que debemos de buscarla todos los días. Libro de Lucas 1:75, la Biblia dice: en santidad y en justicia delante de Él, como dice, todos los días.
Así dice la Biblia. Dice todos los días. 365 días al año. 24 horas al día. No sé cuántos segundos al día. Todos los días. Cuidar la santidad. Buscar la presencia de Dios. En segundo lugar, ¿cómo vivirlo para lograr la continua santidad? Vea bien, ¿cómo vivir para lograr? El libro de Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Quiere decir que la santidad es número uno para vivir en la tierra como iglesia y es parte para poder entrar al reino de Dios. Si nosotros nos descuidamos, entonces perdemos la paz con todos. Perdemos esa santidad, que es tan delicada la expresión santidad. Sin embargo, la presencia del Espíritu Santo está como el Paracleto, es decir, a la par, ayudándonos, empujándonos, para que aunque la debilidad venga, aunque se nos confronte la guía de cochinito, nosotros saldremos adelante y no pecaremos, porque Dios, el mismo Espíritu Santo que está en la tierra, nos ayudará a vencer el mal. La santidad entonces es un requisito para entrar al reino de Dios. Efesios 5:27 dice, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha. Mire qué interesante. Que no tuviera mancha. ¿Qué más dice? Ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Alguien dijo, si cada vez que nosotros pecáremos se nos pusiera una gotita, le quitáramos chance a los dálmatas. Fíjese bien. Y usted sabe cuál es el perrito dálmata, ¿verdad? Pecó, una manchita. Vio lo que no tenía que ver, otra manchita. Oyó lo que no tenía que oír, otra manchita. Habló lo que no tenía que hablar, otra manchita. Caminó hacia donde no tenía que caminar, otra manchita. Y el domingo en el culto general, el pastor, ¿y qué le pasó? Vea cómo es esto. La Biblia a nosotros nos enseña en santidad todos los días, para presentarle a Dios una iglesia gloriosa. ¿Cómo ve el novio a la esposa? ¿Cómo ve el novio a la esposa? O a la novia, mejor dicho. ¿Cómo está por aquí el novio? ¿Cómo está por aquí el novio? ¿Verdad que el novio no está todo así destrabado? El novio aquí está zapatitos nuevos, un trajecito, un poco nervioso, pero está bien presentable. Está pensando cuando viene la novia. Y cuando de repente aparece la novia con un vestido blanco, bien peinadita, más de lo que se peinaba, con un poquito de achote. Mire, viene una señorita hermosa, guapa, presentable. Y cuando el joven aquí está esperando a la novia, se siente el hombre más feliz de la tierra.
Pero ¿qué tal que el novio aquí bien presentable, esperando a la novia, y va saliendo la novia de un vestido rojo y con chanclas, o pantuflas, o chancletas? ¿Cómo se va a sentir el novio aquí? ¿A qué se va a sentir mal? Pues déjeme decirle que Dios está esperando a la iglesia. Y Dios ya está dando pasos desesperados que quiere que la iglesia se vaya. Pero Dios todavía no ha aparecido porque la iglesia todavía está enredada en el pecado que la asedia. Parece ser que la santidad quedó en segundo lugar. Parece ser que ya no se predica de santidad. Y si usted está en huellas de unción, glorifique el nombre de Dios. Porque aquí se le predica claro, bajo la revelación del Espíritu Santo, para que usted y yo seamos la iglesia santa, gloriosa, para estar listo para el Señor. La iglesia debe ser una iglesia fiel. Eso debe ser la iglesia. Además de santa, la iglesia debe ser una iglesia fiel. Y la palabra fiel es muy extensa. Significa exacto. La palabra fiel significa conforme a la verdad. Significa aguja de la balanza romana. ¿Quiénes tuvieron tienda aquí? Y vendían con aquellas balanzas de 2 guacalitos. ¿Quiénes vendieron alguien, pero las conocen? Que tiene 2 canalitos y un cañito. Pues cuando usted echa en la balanza la libra de frijoles, usted va a la tienda y dice, me da una libra de frijoles. Claro, ya vienen medidas. Pero más atrasito había que pesarlas. Y la señora de la tienda empezaba con la balanza. Y el guacalito, ella quería dar 12 onzas. Pero el fiel se le hacía un poquito desnivelado. Y como uno anda escaso de la bolsa, o andábamos escasos de la bolsa, usted estaba viendo cómo estaba el fiel. Y usted le decía a la señora, mire, le falta. Porque el fiel tenía que estar derechito. Dios está buscando una iglesia derechita. ¿Por qué? Porque Él también viene por una iglesia fiel, exacta, verdadera. La iglesia no debe andar hablando cosas que no son. La iglesia debe de hablar la verdad. Y la verdad no está en otro libro, sino en la palabra de Dios. Y si usted aplica a nuestra vida, a las vidas de cada uno de nosotros, entonces, acuérdese, Dios tiene una balanza. Y cuando se nos pone una manchita, ¿qué pasa? El guacalito, el depósito de la balanza, se desnivela. Y si Dios aquí, algo está sucediendo. Y cuando algo está sucediendo, Dios le envía una palabra de vida. Dios le habla de diferentes maneras para que ese fiel se ponga derechito y entonces estemos listos. La Biblia dice que todo día debemos buscar la fidelidad a Dios. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel. Fíjense bien cómo dice. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay algunos hermanos que 11 meses son fieles a la iglesia, pero cuando llega diciembre ya no son fieles.
Hay otros hermanos que Semana Santa, por supuesto ya va a llegar Semana Santa, y se pierden. Pero ¿qué dice la Biblia? Sé fiel. Pero dice todos los días, es decir, sea fiel hasta la muerte. En la vida de la iglesia no debe de haber retroceso. En la vida de la iglesia no debe decir voy a tomar vacaciones. En el lugar donde usted trabaja, exija sus vacaciones. Pero en la iglesia no ande pidiendo vacaciones. Porque la Biblia dice, ¿cómo dice la Biblia? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fiel a cada segundo, fiel a cada minuto. Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? Tiene santidad, tiene fidelidad. Entonces dice, retenga lo que tiene. Si la salvación no es cualquier cosa. Mire si cómo cuesta llegar al evangelio, hermano. Yo ya les he contado, creo, como 700 mensajes me predicaron para que yo llegara al evangelio. Y las hermanas cómo oraban por mí y yo necio que no quería. Mire si no es fácil llegar. No es fácil dejar las cosas que tenemos pegadas. Cuesta despegarse, cuesta desprenderse, deshacerse. Y ahora que hemos llegado al conocimiento de la verdad, entonces la Biblia nos exige ser fiel. ¿Por qué? Porque yo vengo pronto. Entonces, si Dios viene pronto, ahora más que nunca debemos de estar listos. Nada en absoluto debe cambiar nuestra fidelidad a Dios. Vea bien, o escúcheme bien, por favor. Nada en absoluto debe cambiar la fidelidad, cueste lo que cueste. En absoluto, iglesia, la Biblia nos demanda fidelidad. Pablo en Romanos 8:35, él decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y él sigue diciendo, tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Espero que no le pase. Pero si algún día le toca comer solo sal con tortillas, siga siendo el mismo fiel. Porque un día saldrá de comer tortilla con sal a comer cosa buena. Porque un día Dios lo va a levantar. Si algún día se burlan de que usted es hijo de Dios, ay, déjelos. Porque un día Dios lo va a exaltar. Y cuando usted vaya para el cielo, óigame bien, cuando usted vaya para el cielo, por fiel, por santo, las noticias van a empezar a decir, se perdió un montón de gente en Montebello, en Soyapango, en Santa Tecla, en Colonia Miralvalle, y va a empezar la noticia. Y va a ir a ver usted, va a ir a ver la persona a ver si usted está. Y va a tocar la puerta y va a decir, me parece que era de esos que se han perdido, porque Dios lo va a exaltar.
porque Dios le pondrá un nombre nuevo y ese momento será para nosotros los que seamos fieles y santos, será glorioso. La Biblia nos demanda entonces fidelidad a Dios, pero también la iglesia debe ser poderosa. Y parece que el poder de Dios se está perdiendo. La dinamita se está perdiendo. El domus se está perdiendo. El poder se está desapareciendo. El poder de Dios parece ser que ya no está llegando. Anoche el pastor en la enseñanza que decía, todos quieren estar con el pastor, todos quieren al pastor, todos lo quieren. Y está bien. Amemos a nuestro pastor. Respaldémoslo, oremos. Pero él decía, debo de preparar. Los debo de preparar. Porque ustedes son los que van a desarrollar la obra allá. Porque ustedes van a ir allá. Y un día de esto, su teléfono va a sonar. Y va a decir, hermano Samuel, hermana Marce, va a sonar un día de estos. Y va a decir, urge tu ayuda. ¿Qué va a decir usted? Es que el poder de Dios debe de estar con nosotros, sobre nosotros, y debe de estar dentro de nosotros. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. En inglés, power es una palabra completa. Poder queda corta ya en el español. Pero en inglés la palabra es amplia. Se lo voy a explicar por qué. Por ejemplo, los Estados Unidos le da energía a todos los Estados Unidos. Fíjese bien. Los Estados Unidos hay una fuente de energía que le da poder a todos los Estados Unidos. La energía que nosotros tenemos aquí apenas le da El Salvador. A tal grado que ya casi nos están midiendo la energía. Porque ya los recursos renovables se están agotando. ¿Vea qué diferencia? Entonces, el poder debe de estar en la iglesia. Pero ¿cuándo vamos a recibir el poder? La Biblia dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces dice, me van a ser testigos. Pero sin poder, ¿cómo vamos a ser testigos? Así que yo vi cómo lo hacía el hermano Samuel. Entonces lo voy a hacer como hace el hermano Samuel. Perdón que estoy tomando su nombre porque tenemos confianza, lo tomo. ¿Cómo le dijeron a aquellos? Conocemos a Pablo, pero tú a saber quién sos. A usted lo deben de conocer. A donde quiera usted lo deben de conocer. Sabe, usted pregunta por Julio Galindo en el trabajo, no me conoce por Julio Galindo. Pero si usted dice, está el hermano, rapidito lo mandan a mi oficina. Y como algo indebido si todos saben que soy hermano. Entonces vea qué interesante.
El poder de Dios debe de estar en la iglesia. Y se deben de dar cosas extraordinarias. Se deben de dar milagros extraordinarios para poder ser testigos. Es cierto, debe de haber un anhelo en la vida de la iglesia, ser una iglesia poderosa. Pero además de ser un anhelo de ser poderoso o poderosa la iglesia debe de formar su carácter en eso, en el poder. Libro de Mateo, capítulo 3, verso 11, la Biblia dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Aquí viene lo importante. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vea bien, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego le da poder a la iglesia. Ahora, ¿por qué es aquí donde al ser poderosa la iglesia se vuelve el deber ser de la iglesia? En este versículo, aquí es. Y aquí es donde le dije que se iba a conectar los cantos y la administración de la sierva. Número 1, fuego. El poder se obtiene por medio del fuego, el fuego de Dios. Ahora, ¿para qué sirve el fuego de Dios? Porque el fuego purifica. Isaías 48:10 dice: he aquí te he purificado. ¿En qué lo ha purificado? En fuego. Y no te he purificado como a plata. Fíjese bien, no te he purificado a plata, ni te he purificado en oro. ¿Cómo purifican a la plata y el oro? Lo arrojan en los hornos con unas temperaturas extremadamente calientes. Y cuando el oro, la plata, empieza a sentir esas temperaturas, el oro empieza a separar, o el fuego empieza a purificar el oro, y lo que nos sirve lo va sacando. Trabajo en una empresa recicladora, y una vez se compraron un contenedor, 20 toneladas de CDs. Y yo dije: ¿y estos chinos para qué quedan los CDs ya que ya no sirven? Y le pregunto al jefe: mire, ¿para qué necesitan los chinos esto? ¿Sabe para qué me dijo? Ellos lo llevan y ellos tienen unos molinos especiales allá en China y tienen diferentes salidas. Meten los CD y tienen diferentes salidas, filtros, y separan los metales. ¿Y sabe lo que separan? El oro. Así que empieza a recoger CD. Traen oro. Los CD traen oro. Entonces los chinos empiezan a separar. Pero la Biblia dice: yo no los he purificado. Yo no los he hecho así. Sino que la palabra de Dios, vea qué interesante lo que dice: te he escogido en horno de aflicción. Y ahí se prueban a los creyentes. Ahí se prueba a la iglesia. Ahí se va probando. Y cuando somos metidos en ese horno que Dios tiene para purificarnos, empieza a salir todo lo que tiene Julio de malo. Se lo voy a poner un poco feo, pero creo que me voy a dar a explicar. ¿Alguna vez ustedes han comido de esa carne que le llaman oreada o seca, pero que tiene partes gorditas? Y lo mete usted a la brasa. ¿Cómo empieza la carne? Vea que empieza a salir una grasa y queda la pura carne deliciosa, ¿verdad? Pues así empieza Dios a sacar la grasa,
a sacar lo que nos sirve, el pecado que nos asedia. Y cuando Él nos va purificando, va siendo una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia fiel, una iglesia poderosa. Pero es necesario que pasemos por el fuego. Es tan necesario que nosotros pasemos por el fuego. Pero también dentro de lo que es la iglesia poderosa, hay una cosa bien importante en el fuego. Y luego la segunda parte, unción. Y es lo que Dios le reveló a nuestro pastor. Isaías 10:27. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es que si no hay unción, el yugo no se pudre. Pero donde hay unción, el yugo se pudre. El pecado que nos asedia se pudre. La guía de Tunquito, como se quiera llamar en su vida, se pudre. El fuego está haciendo una obra interesante, pero la unción pudre el yugo. Y acuérdense que estamos hablando con la iglesia, ¿verdad? No estamos hablando de aquel yugo: adulterio, fornicación, borrachera, drogadicción, prostitución, etc. No estamos hablando todavía de esos yugos. Estamos hablando del pecado que nos asedia, del pecado que nos enreda, de las cosas pequeñas que nos enredan. Pero cuando la unción llega, yo no sé si en esta noche en la administración usted sintió que estaba saliendo grasa. Yo no sé si usted se siente un poquito más carnita rica, espiritualmente hablando. La unción. Y la unción empieza a ser derramada. Y la unción empieza a caer. Y las cosillas pequeñas que hacen estorbo en la vida cotidiana de los cristianos empieza a desprenderse. Y la iglesia empezamos a entender que una iglesia santa, que una iglesia fiel, que una iglesia poderosa tuvo que pasar por el fuego y por la unción. Porque cuando llega y pasa por el fuego y por la unción, ¿sabe lo que sucede? La iglesia se vuelve una iglesia evangelizadora. La iglesia se torna en una iglesia totalmente que quiere ir. Pues la Biblia dice en los versos que leíamos de introducción: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ¿quiénes son los protagonistas? La iglesia con unción. La iglesia poderosa. La iglesia fiel. La iglesia santa. Ahora, usted no necesita decir yo soy cristiano y conseguir un megáfono y decir por los cuatro vientos yo soy cristiano. Su testimonio es tan básico para la predicación o para la evangelización. Porque cuando ven que usted no se mete con los demás en aspectos donde no se debe de meter, ahora sí ya les interesa. Ahora sí ya les interesa. Ahora sí usted ya no vale aquello. Ahora usted ya no es loco. Ahora usted ya no es, ese está viejo, está aburrido. No, ahora sí ya se empiezan a fijar en usted. Y empiezan a decir, este tiene cosas buenas. El jefe ya se empieza a fijar en usted. ¿Por qué? Porque su testimonio será lo básico para la evangelización. Para que las personas puedan alcanzar lo que ya tenemos.
Pero también la iglesia, cuando ha pasado por el fuego y por la unción, logra ser una iglesia temerosa. Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona. Fíjese bien cómo dice la Biblia. Y sobrevino temor a todas las personas. Allá estaba el apóstol y llegaron aquellas parejas, ¿verdad? Traemos aquí las primicias, traemos aquí los diezmos. Y el siervo de Dios aquí, ¿verdad? Observándonos. Y de verdad en eso la vendieron. Sí, hermano, no, si no fue bien. ¿Y qué le pasó? Porque había unción en el altar. Se conoció la mentira y cayó muerto. Allá venía la hermana, ¿verdad? Contento a dar el testimonio, a acuerpar al esposo. Hermano, hemos vendido la propiedad en tanto, y de verdad sí. Mira, ahí vienen los jóvenes que acaban de enterrar a tu esposo por no ser correcto. El temor llega a la iglesia. Y cuando el temor llega a la iglesia no se mete a donde ya no debe de estar. La iglesia ahora deberá estar afectando a la nación. La iglesia ahora deberá estar afectando la colonia, el barrio, el pueblo o la capital. El temor debe de llegar a la iglesia. Pero ¿cómo va a llegar? Es necesario que se cumpla esa palabra. El yugo pudrirá. La unción va a pudrir el yugo. Yo en esta noche quiero que se ponga de pie. Ya estamos un poco fuera de tiempo. Pero en esta noche, mientras usted está allí de pie, yo quiero que usted medite un momento. Ya el Espíritu Santo en la administración nos habló, nos tocó. Pues déjeme decirle que ya el fuego llegó a su vida. Déjeme decirle que cayó la unción a su vida. Pero yo no puedo terminar este momento sin dejarle un momento más de reflexión y decir: ¿soy la iglesia o me parezco a la iglesia? ¿Seré realmente el ungido de Dios o nada más voy a la iglesia? Por ahí hay un tema bien conocido: la iglesia eres tú. Pero la iglesia no eres tú. Diga: la iglesia soy yo. Usted es la iglesia. Si la iglesia soy yo, algo debe de suceder en el mover diario de lo que debe de estar pasando en mi ambiente. Su ambiente puede ser el peor ambiente. Su ambiente puede ser el más negro. Pero usted hace que el ambiente cambie. Usted puede lograr que el ambiente sea diferente. Pues la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, que el fuego nos alumbra, la unción nos purifica, y nuestro caminar va siendo alumbrado. Pero cuando la iglesia se vuelve con los aspectos que he mencionado, la iglesia llega a ser lo que debe ser. Y huella de unción quiere ser la iglesia que Dios planeó.
huella de unción debe de ser la iglesia que Dios señaló como iglesia. Y que algo deberá suceder en la vida de nosotros. Porque la iglesia, hoy más que nunca, nos debemos de tornar o retornar a los aspectos que ya señalé. Que la iglesia no pierda el sabor. Que la iglesia no perdamos el color. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. En otras palabras, la iglesia poderosa, la iglesia fiel, la iglesia santa, la iglesia que tiene fuego, que tiene unción, le da el toque final, donde la riqueza, donde el sabor se vuelve totalmente agradable al paladar del corazón, de la mente y del alma mismas. Pero es tan necesario, iglesia, que retornemos. Es tan necesario que le demos cumplimiento a la palabra de Dios. Si ya meditó que usted es iglesia, si ya confesó nuevamente, yo soy iglesia, yo le voy a decir que le diga a su hermano que tiene ahí a la par, dígale, cambia tu ambiente, dígale, cambia tu colonia, dígale, cambia tu pueblo, dígale, cambia tu país, dígale, cambia lo que está alrededor tuyo. Con el fuego diga, tócalo. Con la unción diga, púdrelo. Porque lo que está a su alrededor y se debe de podrir, se deberá podrir. Porque lo que está a tu alrededor y es estorbo deberá desaparecer por el poder de Dios. El fuego deberá quemar, deberá purificar. Entonces habremos retornado a lo que Dios quiere. ¿Es usted iglesia? ¿Es usted la iglesia del Señor? Entonces dígale ahora, Señor, estoy totalmente listo para afectar al mundo. Estoy totalmente listo para hacer lo que tú quieras hacer conmigo, porque en tus manos lograré que la iglesia que tú planeaste se dé tal como tú planeaste. En esta noche, que Dios le bendiga grandemente. Bendiciones y que todo siga bien.